Primera de Samuel 15, vamos a estar cubriendo 35 versículos, así que abróchense los cinturones, por favor mantengan sus manos y pies dentro del vehículo a todo momento, hasta que llegamos al fin del raite, ¿verdad? Primera de Samuel 15, vamos a leer del versículo 1 al versículo 23. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vamos a tomar asiento. Tenemos un pasaje bastante serio que repasar esta noche. Y nada más en forma de repaso, la última vez que estuve con ustedes estuvimos leyendo de 1 Samuel capítulo 14 y dimos un corto repaso de todo el libro de Samuel, todo lo que estaba sucediendo por todo el libro de Samuel. El libro de Samuel es un libro tremendo. Si no lo han leído todavía, tienen que hacerlo. Les pido que se tomen su tiempo y que lo hagan. En el libro de Samuel comenzamos con Ana, que no podía tener un hijo, y dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo entrego a ti para que él te sirva el resto de sus días. Ese hijo que el Señor le concedió a Ana se llama Samuel, y Samuel llega a ser el líder religioso de la nación. Es decir, cuando nosotros le entregamos al Señor lo que el Señor nos ha dado, el Señor lo multiplica, el Señor lo usa. Cuando nosotros le entregamos nuestros hijos, el Señor va a usar a nuestros hijos. Primera de Samuel 8, tenemos a la nación de Israel que pide un rey. Queremos un político como todas las otras naciones. Queremos a un rey. Samuel 9, primera de Samuel, Saúl es escogido, es el rey. Primera de Samuel 10, es ungido en público. Primera de Samuel 11, es confirmado en su primera victoria. Primera de Samuel 12, Samuel les recuerda al pueblo, cuidado con tener un rey, porque cuando tengan su rey, él les va a quitar sus hijos y sus hijas, y lo mejor del campo se lo va a llevar el rey para su reino. A sus hijos los va a contratar para su ejército y para siervos, y lo mismo con sus hijas. Pero ellos dijeron, queremos nuestro rey, queremos hacer las cosas como las otras naciones. Primera de Samuel 13, vemos que entra el miedo. Primera de Samuel 14, lo que repasamos la última vez que estuve con ustedes, vemos que Jonatán, el hijo de Saúl, es valiente y va y provoca a los filisteos y dice, para Dios no es nada la victoria. Dios puede vencer con pocos o puede vencer con muchos. Y esa fue una nota de ánimo que compartí con ustedes la vez pasada, donde empiezan con miedo. Todos los soldados de Saúl se fueron, terminó con 600,
hombres, pero los que eran bien valientes eran Jonatán y su escudero, el que llevaba su armadura. Hubo gran victoria y después todos empezaron a reunirse y hubo gran victoria en el campamento de Israel en ese entonces. Pero ahora estamos ya en el capítulo 15 y vamos a ver un tema más serio que se trata con la desobediencia de Saúl. Saúl tenía un problema muy serio, que era la desobediencia. No sé si algunos de ustedes puedan confesar tener ese problema de la desobediencia, esa rebelión interna que existe en nosotros, que queremos hacer las cosas como queremos hacer las cosas. Pero la desobediencia tiene una raíz y esta noche vamos a explorar esa raíz. La raíz de la desobediencia, mis hermanos, es el orgullo. No nos gusta que nadie nos diga cómo hacer las cosas, que nadie nos enseñe cómo hacer las cosas. Y no nos gusta que nadie nos corrija. ¿Por qué? Porque nos duele el orgullo, nos hiere, nos hace enojar a veces. Bueno, el pensamiento del pasaje, un poquito diferente esta vez, es preciso identificar e eliminar la desobediencia en nuestra vida. Y quiero que se aprendan estas tres palabras. Hay tres tipos principales de desobediencia. La obediencia diferida, o es una obediencia que se tarda, que te dicen, ve a limpiar tu cuarto, pero te tardas 4 días para limpiar tu cuarto, ¿verdad? Estoy hablando de mis hijas, ¿verdad? Esa es obediencia, lo haces pero te tardas en hacerlo. Entonces la obediencia diferida es una desobediencia completa. También está la obediencia deficiente, que es una obediencia incompleta. Haces las cosas a las medias, no terminas de hacerlo en su totalidad. La obediencia deficiente es una desobediencia completa también. Y también tenemos la desobediencia deliberada, o como yo le digo, es una desobediencia descarada. Porque no me importa, voy a hacerlo como yo quiero hacerlo. A veces en el trabajo el supervisor te dice, quiero que hagas esto y esto y esto, y quiero que lo hagas así, así, así. Y tú dices, no, pues a mí no me gusta hacerlo así, me gusta hacerlo así. Lo voy a hacer así y nadie se va a dar cuenta. El Señor se da cuenta, ¿verdad? El Señor se da cuenta, el Señor lo sabe todo. Así que todas estas tres palabras, hablando de la desobediencia, son con la letra D, para que la recuerden. Diferida, que es atrasada; deficiente, que es incompleta; y deliberada, que es a propósito. Sin importarme, voy a desobedecer. Primera de Samuel 15, del 1 al 3, vemos que hay una orden bien específica de Dios que dice, ¿después de qué? Después del capítulo 14. Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Le dice Samuel, acuérdate, cuando Dios te escogió como rey, yo fui el que te ungió. Entonces, pon atención, muchacho. Escucha lo que tengo que decirte. Samuel es el líder espiritual de la nación y está por comunicarle ahora al líder político de la nación la voluntad de Dios. ¿Saben que es muy importante para nosotros estar rodeados de consejeros sabios en la palabra de Dios? Rodéate de consejeros que te van a aconsejar en la voluntad de Dios. Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Es importante que un presidente, que alguien en una posición de responsabilidad o de poder, esté rodeado de personas que amen a Dios, personas de justicia, personas que conozcan la palabra de Dios. Dice versículo 2, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y los primeros que se oponen hacia el pueblo de Egipto son los amalequitas. Esto sucede en Éxodo 17. Más de 400 años antes
los amalequitas atacaron a Israel mientras salían de Egipto, 400 años atrás. Esto quiere decir, hermanos, que a Dios no se le olvida. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te lastima, cuando alguien se aprovecha de ti, cuando alguien te abusa, Dios no se olvida. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que te ama. Y Él ama a su pueblo, Él ama a sus hijos. Y ahora somos su pueblo y somos sus hijos por medio de adopción. Más que eso, somos su pueblo por medio de la sangre de Jesucristo. Dice Deuteronomio 25, 17 al 19, dice, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban atrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Entonces, Amalec te agarró a patadas cuando estabas en el piso. Cuando estabas débil, cuando estabas cansado, es cuando se agarró y se aprovechó. En Deuteronomio 25, versículo 19 dice, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. 400 años antes, le está diciendo, se portaron mal contigo, no te preocupes. Cuando entres a la tierra prometida, al descanso de tu Señor, entonces te vas a encargar de borrar la memoria de este pueblo de Amalec. Como decimos en mi rancho, los amalequitas se pasaron de lanza. A lo gacho. Fueron bullies y gandallas. Cuando el pueblo estaba débil, Dios detesta cuando alguien sin motivo y razón toma ventaja y abusa de otros, especialmente cuando se trata de su pueblo, especialmente cuando se trata de sus hijos, especialmente cuando se trata de ti. Así que acuérdate de eso. Cuando te tratan mal, no es preciso que te defiendas y que saques los puños y los agarres a patadas. Quizás no es el momento para eso. Hay un momento para eso también, cuando tienes que proteger tu vida o proteger la vida de tus seres queridos. Pero el Señor se acuerda de las heridas y de tus aflicciones y aquellos que te tratan mal. El otro lado de esa moneda es que nosotros tenemos que ser cuidadosos en la forma en que nos tratamos los unos a los otros. Porque la corrección de Dios comienza en la casa de Dios. Entonces, si yo como esposo maltrato a mi esposa es una princesa, hija de Dios. Entonces, ¿quién va a tratar conmigo? No, mi esposa no se deja. Dios va a tratar con nosotros. Ese es el otro lado de la moneda. Pero el consuelo de nuestro defensor es Dios. Éxodo 17, 14 al 16, si quieren acompañarme ahí. Éxodo 17, 14 al 16. Verso 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en tu libro, y di a Josué, que reiré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Éxodo 17, 15, y Moisés edificó un altar y llamó a su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi. Estamos hablando de los tiempos de Moisés, los tiempos de Josué, cientos de años atrás. Escribe esto, acuérdate. Y él edifica un altar y dice Jehová Nisi, que quiere decir el Señor es mi estandarte. ¿Saben lo que es un estandarte? Es una bandera. Cuando ibas a guerra tenías tu bandera, tenías tu estandarte y se identificaba para quién peleabas o cuál era tu equipo. Ahora vamos a los partidos y todos tienen Chivas, ¿verdad? Cruz Azul, Toluca, Pumas o USA o lo que sea. Patriots o qué sé yo. Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera, yo peleo para Jehová. Él es mi estandarte. Y nosotros podemos decir eso si tenemos una relación con Cristo Jesús, si le pertenecemos a Él esta noche. Sabes que aunque pases enfermedad, aunque pases pobreza, aunque pases aflicción, incluso aunque caminemos por el valle de la muerte, Jehová es nuestro estandarte
Y como le pertenecemos a Él, vamos a ir hacia donde Él está. Vamos a ir a su presencia, incluso al final de nuestra vida. El apóstol Pablo dice que el estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Dice la palabra que la muerte de un santo es preciosa para el Señor. Así que estamos destinados a ser reunidos con el Señor porque Él es nuestro estandarte. Éxodo 17:16 dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. El Señor es un Dios de justicia. Lo cantamos en la primera canción. Él se preocupa por los huérfanos, Él se preocupa por las viudas, por los pordioseros, por los pobres, por los tristes y por los quebrantados de corazón. No sé ustedes, pero yo me encajo en algunas de estas categorías. Los quebrantados de corazón. Regresando a nuestro texto en 1 Samuel 15:3 dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres y a niños. Aún a los niños de pecho, dice, vacas, ovejas, camellos y asnos. Este ataque no solamente era un ataque que era en forma de juicio para Amalec. Recuerda que Dios juzgó a Sodoma y Dios juzgó a Gomorra, a Nínive. Hemos visto la mano de juicio sobre Dios. Pero esta es una forma también de probar la obediencia de Saúl. A ver si es obediente, a ver si va a hacer lo que Dios le está diciendo que haga. Vamos a calar, vamos a examinar la pureza, la obediencia de Saúl. Mi pregunta para ti esta noche es, ¿cuál es la calidad de tu obediencia? ¿Obedeces al 100 o al 70%? ¿O al 50%? ¿O al 30%? O depende, ¿verdad? Eso es la obediencia deficiente. Es obediencia que está incompleta. Viene un juicio final para esta tierra, para este planeta, para este mundo. Pero aquí está trayendo juicio en contra del pueblo de Amalec. Vamos a nuestro segundo punto, la preparación. En 1 Samuel 15, versículo 4-6, dice, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de pie y 10,000 hombres de Judá. 200,000 más 10,000 son 210,000. Cuando él comenzó, hace un capítulo anterior solamente, con 600. Comenzó con 3,000 y luego se puso pesada la batalla o se puso fea la cosa y se quedó nada más con 600. Y después cuando comenzó la batalla empezaron a agregarse los que estaban escondidos. Tenía 3,000 varones. Ahora los enumera y ya tiene 210,000. Como decía mi abuelita, un chorro y dos montones. Tenía bastantes hombres de guerra. Versículo 5 dice, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Saúl era un líder militar efectivo porque sabía enumerar, sabía contar, pero sabía también organizar. Tenía técnica militar, tenía táctica, tenía estrategia para poder triunfar. Sabía organizarlos en compañías. Decía, vamos a poner una emboscada. Vamos a hacer esto para poder combatir al enemigo. Versículo 6 dice, y dijo Saúl a los eneos, idos, apartados y salid de entre los de Amalec, para que no los destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. O sea que Saúl sí tenía ciertos rasgos de buen liderazgo. Sí tenía algo de sentido común. Sabía pelear, sabía dividir, pero también vemos que tenía compasión y tenía sabiduría. Le dijo a los eneos, sálganse de aquí porque vamos a llegar contra ustedes y vamos a destruir a todo el mundo. Pero ustedes fueron buenos con el pueblo de Israel. Sálganse de ahí porque no queremos que sean afectados. La compasión y la sabiduría son cualidades muy importantes para un líder.
Y esas cualidades son muy importantes para cada uno de nosotros. Tenemos que ser llenos de compasión. A veces nuestros hermanos y nuestras hermanas lo único que quieren es un poquito de compasión, un poquito de paciencia, un poquito de sabiduría. Vemos después que cuando el rey David es escogido para ministrarle a Saúl, se dice que el rey David era un joven de 10 a 15 años. Cuando lo traen al palacio para ministrarle a Saúl, se dice que él era sabio en la forma que hablaba. O sea que escogía sus palabras sabiamente. Y muchos de nosotros no podemos hacer eso. Nos gusta escuchar el sonido de nuestra voz y nada más hablamos por hablar y a veces lastimamos a la gente. Es mejor reservarnos un poquito y no decir las cosas y permitir que el Señor dirija nuestras palabras para ser compasivos, para ser sabios. Hay un dicho que se dice que es mejor, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Y a veces es cierto. Si no tienes nada bueno que decir, mejor reserva tu comentario. Han oído también que es preferible que la gente piense que eres torpe que ni que abras la boca y lo confirmes, ¿verdad? Hay que ser sabios. Versículo 7 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Mira lo que obediente. Los derrotó a todos, ¿verdad? Versículo 8 dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Hay un problema ahí, porque acabo de decirles que es obediente, pero aquí no es tan obediente, porque dejó vivo al rey Agag. Cuando muy claramente en el versículo 3 que acabamos de leer, el Señor le dijo, no te apiades de él. Primera de Samuel 15, versículo 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, los porquitos chonchitos, ¿verdad? Dice, y los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Aquí tenemos la obediencia deficiente, porque no es completa. Deficiente es desobediencia completa. Obediencia deficiente es desobediencia. Es una obediencia parcial, incompleta, selectiva, a medias. No importa. Pero más o menos como que obedecí. No obedeciste. Es desobediencia. Barajéala como quieres barajearla. Explícala como quieras barajearla. Justifícala como quieras justificarla. Es desobediencia. La orden de Dios era de matar a todos y a todo. Ponte a pensar que si Saúl perdona a Agag, entonces el pueblo se siente con la libertad de también poder perdonar al ganado y llevarse lo mejor del botín. Lo que ellos están haciendo es que están imitando a su líder. Y es lo que hacemos nosotros, imitamos nuestro liderazgo, imitamos lo que vemos. Y si nosotros somos inconsistentes con nuestra disciplina, o con nuestro mensaje, o con nuestro liderazgo, entonces perdemos toda credibilidad. Si yo hago algo que contradice, si mis acciones contradicen lo que yo digo, entonces ya no pueden creer. Ya no tengo esa efectividad. Si le permito hacer esto a uno de mis hijos, como se lo permití a ellos, ahora tengo que permitírselo a los otros hijos, porque sería injusto que no lo hiciera. ¿Verdad? Tengo que ser justo. Entonces, él abrió la puerta perdonando a Agag para que el pueblo hiciera lo que hizo. La desobediencia de Saúl trajo desobediencia al resto del pueblo. Samuel 15:3 dijo, 1 Samuel 15:3 dice, ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, todo, absolutamente. Quítale su Xbox, quítale su Nintendo, destrúyelos.
Todo. Que lo quemen. Todo, quémalo. Quémalo. Absolutamente todo. Primera de Samuel 15, 9, la segunda parte de ese versículo dice, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. O sea que sí destruyeron la vaca que nada más tenía un ojo, la vaca flaca también la mataron. Pero el choncho que estaba choncho, el gordito que estaba, porquito que estaba gordito, ese sí lo guardaron para las carnitas. Se quedaron con lo mejor. Normalmente en las reglas de la guerra y el combate en la batalla era que el botín de la batalla pertenecía al ejército que ganaba. Esa era la ley de la guerra. Pero esta batalla era diferente porque esta era simbólica del juicio de Dios sobre Amalek. Era un juicio completo. Quería cerrar con broche de oro. Se acabó. Este tema quedó cerrado. Queremos terminar ese capítulo que comenzó hace más de 400 años. Todos los soldados estaban contentos, probablemente. Mira, me encontré esta vaca. Todos estaban gozando. Ya, ganamos, celebrando el botín. Pero si te pones a pensar, el juicio de Dios nunca es un motivo de celebración. Cuando el juicio de Dios cae sobre alguien, es algo bien triste. Dios no se goza con su juicio. Te aseguro que Dios no se gozó en la batalla, ni en el juicio, ni tampoco en la reacción del pueblo de Israel. Todos celebrando. Cuando era para que fuera un momento fúnebre y solemne, todas las vidas que se perdieron, pero estos celebrando. Pero él dijo, acaba con todo, termina con todo. No quiero dejar ni una raíz de ese mal. Quiero que terminemos con todo. Sin embargo, desobedeció Saúl y desobedeció el pueblo. Vamos a 1 Samuel 15, 10 al 11. Veamos la conversación entre Dios y Samuel. Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Me pesa. Es un Dios perfecto, Dios eterno, que trata de poner en términos humanos para que nosotros comprendamos mejor el corazón de Dios. Dice, me pesa, porque no cumplió mis palabras, me desobedeció. Cuando Saúl tuvo un comienzo humilde, pero ya se rebeló y desobedece a Dios. Primera de Samuel 13, 14, tenemos otro versículo que registra donde Saúl desobedeció a Dios. O sea que no es la primera vez. Esto ya sucedió. En 1 Samuel 13, 14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre tu pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Cómo desobedeció Saúl esa vez? Samuel le había dicho a Saúl que se esperara los 7 días que eran de costumbre para que viniera Samuel, el líder espiritual de la nación, hiciera sacrificio. No vino Samuel, Saúl se desesperó y él se le adelantó a Dios y a Samuel y él hizo los sacrificios, desobedeció. Entonces el Señor dijo, vas a ser reemplazado, vas a ser reemplazado. Saúl es un varón conforme al corazón del pueblo. Su reemplazo, el rey David, es un varón conforme al corazón de Dios. Saúl es un político, es alto, es guapo, está fuerte, así como yo. De hecho, mija, ¿me puedes ajustar la cámara? Salen muy grandes las orejas. David no es ese hombre fuerte, fornido y rubio, pero David es un varón conforme al corazón de Dios. ¿Ven lo que le importa en la economía de Dios y la economía del hombre? El hombre lo que ve en los ojos. Dios, Él ve el corazón. Es lo que importa, la calidad de nuestro corazón. 1 Samuel 15, 11 dice, y se apesudambró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Jehová le dice, Saúl es desobediente. Saúl no hace caso.
Miren la reacción de Samuel. Samuel no dijo, pues vamos a destrozarlo, ahorita lo hacemos chilaquiles. La reacción de Samuel dice, se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Lo que le entristece a Dios es lo mismo que tiene que entristecernos a nosotros también. Lo que le entristece a Dios es lo mismo que debe de entristecernos a nosotros también. Esa es una señal de que estás caminando junto con Dios o cerca a Dios. Si las cosas que entristecen el corazón de Jehová te entristecen a ti, que no haya indiferencia. Samuel, el líder de la nación, sintió tristeza. ¿Y qué es lo que hizo? Clamó a Jehová toda aquella noche. Cuando estés triste, hermano, cuando estés triste, hermana, llévale tu tristeza a Jehová. Nadie puede comprenderte mejor y nadie puede traer consuelo mejor que Jehová. Hay momentos de tristeza, hay muchos momentos de tristeza, pero tú llévale tu tristeza a Jehová. Primera de Samuel 15, 12 al 13, vemos la conversación ahora entre Saúl y Samuel. Dice, versículo 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Madrugó, tempranito, no se esperó, porque el esperar es obediencia diferida, ¿verdad? Al contrario, en contraste aquí tenemos que es obediencia inmediata, la de Samuel. Muy diferente a Saúl. Como decimos nosotros, a mal paso darle prisa. A veces no queremos ir al doctor porque nos van a dar una ampolleta, o nos van a inyectar, o nos van a sacar sangre, o nos van a dar una noticia. A veces nada más dices, ¿sabes qué? A mal paso darle prisa. En vez de andarme preocupando, en vez de andarme preocupando en otras cosas, mejor vamos a darle. Sigue adelante. Mal paso, dale prisa. Hay que apurarnos. Es difícil traer disciplina y corrección. No es nada placentero. A veces tenemos esas conversaciones. A veces yo sé que tengo que hablarle a tal hermano y traer ciertas cosas a su atención. Y estoy, Señor, dame palabras. Ayúdame a hacer las cosas en amor y hacerlo conforme dice tu palabra y hacerlo correcto. No quiero ser una mala representación de tu gracia, pero tengo que traer corrección. Nunca es placentero, siempre es difícil, pero si te pones a pensar que si te preocupa una persona o si tú la amas en verdad y te preocupa su bienestar, el traer la corrección, el traer la instrucción es lo más amoroso que puedes hacer por tu hermano o lo más amoroso que puedes hacer por tu hermana. Y es difícil esa plática, pero a veces tienes que verte con alguien en persona o por teléfono y decir, hermano, tú sabes que te quiero, te amo con el amor del Señor, pero hay ciertas cosas que quiero compartir contigo. Te pido que no me lo tomes a mal, esto viene de amor, pero necesito tu ayuda en esto. Y si tienes que traer corrección, traes corrección. Si tienes que traer disciplina, traes disciplina. Es mejor que voltearte y hacerte de la vista gorda, como que nunca sucede. Porque así pasan semanas, pasan años, pasan meses. Y el hermano a veces ni siquiera sabe que está en un error. Eso no es amar. La confrontación es difícil, pero a veces es lo necesario y es lo más amoroso que podamos hacer. Dice, versículo 12, 1 Samuel 15, dice, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. O sea que Saúl no está entristecido, no está triste ni preocupado porque ha pecado en desobedecer, sino al contrario, se hace una estatua, se hace un monumento. Y dice, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. ¿Dónde está el que comenzó humildemente? Y digo que comenzó humildemente Saúl, porque en 1 Samuel 9:21 dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Cuando vino Samuel y le dijo, Saúl, el Señor te ha escogido. Dice, pero a mí, yo no soy nada, soy insignificante.
¿Dónde quedó ese Samuel? En 1 Samuel 10:22 fueron a buscarlo para reconocerlo en público y él se esconde. Saúl, en timidez se esconde porque tiene vergüenza, tiene miedo de estar en público. ¿Dónde quedó ese Samuel? Ese Saúl, perdón. Ahora es una estatua de Saúl. Qué triste, ¿verdad? Cómo se le infló la cabeza, se le infló el orgullo. Versículo 13 dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido toda la palabra de Jehová. Toda la palabra. Cegado por su propio orgullo. No dejes que tu orgullo te deje ciego. 1 Samuel 15, 14 al 16, vemos la explicación de Samuel. Samuel entonces dijo, versículo 14, dice, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? ¿Qué es esto? Samuel ya sabe la respuesta. Es una pregunta retórica para hacer su punto. ¿Oh sí? ¿Has obedecido a Dios en toda su totalidad, Saúl? Entonces, ¿por qué escucho los chivitos y el ganado y todo esto acá? Bah, ¿verdad? Meh. Es como cuando le dices a tus niños, ¿te comiste el chocolate? Toda la manchota aquí en la boca, ¿verdad? Todos chorreados en la camisa. Oh, entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué lo hiciste? Oh, no, es que me hicieron hacerlo, ¿verdad? ¿Qué es esto que estoy escuchando? ¿Qué es este gemido? ¿Qué es este ruido de todos los animales? Como los niños. Versículo 15 dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído. Mira lo que dice. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas. Porque el pueblo. En psicología, no que les quiera predicar psicología, pero nada más para decirles un poquito de lo que enseña la psicología, se le llama proyección. La proyección es un mecanismo de defensa por el que el sujeto atribuye a otras personas las propias virtudes o defectos, incluso sus carencias. O sea, échale la culpa a otra persona. Esa es la proyección. Como Adán y Eva, ¿verdad? La esposa que me diste, la mujer que me diste, me hizo hacerlo. Toma responsabilidad, mijo. Es lo que debe de hacer. Pero él dice, no, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Oh, ahora es culpa de Samuel. Es culpa del pueblo, pero ahora es culpa de Samuel, porque es el Dios de Samuel. Qué triste que Jehová no era el Dios de Saúl. Qué triste que Saúl nunca pudo decir para sacrificar a mi Dios. Él dice a tu Dios. Y no es la primera vez que sucede esto con Saúl. El orgullo quita a Dios del trono. Dice, pero lo demás lo destruimos. Otra vez, obediencia deficiente. Obediencia incompleta. Versículo 16, en 1 Samuel 15 dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. En otras palabras, cállate. Déjame decirte lo que Dios me dijo. No es sorpresa que esté escuchando yo a los borreguitos acá y al ganado. Dios ya me habló. Y déjame decirte lo que Dios dijo. Y miren lo que dice. Saúl dice, y él le respondió, di, como diciendo, te doy permiso de que hables. Yo tengo el control todavía. Ok, habla pues. Yo tengo el poder. Vamos a ver los cargos contra Saúl ahora. Samuel 15, 1 Samuel 15, 17 al 21. Dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Otra pregunta retórica, la respuesta es sí. Versículo 18 dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Ok, sí.
Versículo 19 dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Por qué no obedeciste, mi hijo? Es lo que está diciendo. ¿Por qué no hiciste caso? ¿Por qué? Versículo 20 dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, yo he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Se dice y se contradice inmediatamente. ¿Por qué? Porque dice, yo obedecí la voz de Jehová y fui a la misión. Pero luego dice, y he traído a Agag, el rey de Amalec. Se contradice, porque en el versículo 3 recuerden que el Señor le dijo que no tuviera piedad de él. Así que se dice y se desdice. Se contradice inmediatamente. Versículo 21 dice, mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anátema, el rey Agag, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios. Otra vez, fue culpa del pueblo y son para tu Dios. Así que no entiendo cuál es el problema. Para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Toma responsabilidad por tus propias acciones. Esta era una oportunidad para que Saúl dijera, perdóname. He pecado contra Dios y contra Dios solamente he pecado. Va a haber momentos donde vamos a ser confrontados con nuestro pecado y el pecado es triste. Pero ¿cómo vamos a reaccionar? El rey David dijo, Señor, he pecado contra ti he pecado. Pero Saúl aquí está diciendo, pues el pueblo me hizo hacerlo. Y es para tu Dios. La raíz de la desobediencia de Saúl es su orgullo. El orgullo es la raíz. Hoy acaban de arrancar el árbol, uno de los árboles en nuestra casa. Vino el jardinero y tumbó el árbol. ¿Por qué? Porque las raíces ya habían llegado hasta el garage y estaban levantando el pavimento, estaban afectando los fundamentos de la casa y nos rompieron todas las pipas del sistema de regación o los sprinklers. Entonces ese árbol tuvo que ser cortado y van a regresar y reparar las pipas y la raíz causa tantos problemas y hay que llegar hasta esa raíz. Y la raíz de la desobediencia es el orgullo. Y todos sufrimos de eso, hermanos. Tenemos que tratar con esa raíz porque los peligros para nosotros como cristianos son los siguientes. Para todos los cristianos, hombres, damas, número 1, el placer. Cuidado, Satanás va a usar el placer. Varones, las hermanas, las mujeres, la codicia, hermanas también, no se libran de esto. Número 2, el dinero. Estoy hablando del amor al dinero, cuando se convierte tu Dios. Y número 3, el orgullo, cuando tú te conviertes tu propio Dios. El placer se convierte tu Dios. El dinero se convierte tu Dios. Y 3, el orgullo, cuando tú te conviertes en tu propio Dios. Y eso es lo que está trayendo a la luz Samuel. Y eso es lo que está trayendo a la luz nuestro Señor para cada uno de nosotros esta noche. Primera de Samuel 15:22 dice, la respuesta de Samuel es la sentencia. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La religión, las actividades sin obediencia no le complacen a Dios. Son cosas vanas, son vacías. Eso no es adoración. Podemos venir a la iglesia
7 días de la semana, 8 horas al día, hacer culto, cantar alabanzas, leer nuestra Biblia, pero si no obedecemos en lo mínimo, entonces Dios no se complace. Dios se complace con la obediencia. Salmo 51, 16 al 17 dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El presentar nuestro cuerpo como un sacrificio de obediencia, eso es difícil. Cuando tienes que morir a ti mismo. Por eso dice el Señor, toma tu cruz y sígueme. Muere a ti mismo. Tus sueños, tus ilusiones, tus apetitos y sígueme. Sígueme. En los sacrificios ofrecemos la carne de otras criaturas. Ponte a pensar, en el Antiguo Testamento cuando quemaban los corderos o los animales que ofrecían en el altar para los sacrificios, en estos sacrificios ofrecías la carne de otros animales. Pero en la obediencia ofreces tu propia carne. ¡Auch! Esa sí me dolió, ¿verdad? Esas sí duelen. Porque en la obediencia ofrecemos nuestra propia voluntad en el altar de Dios. Y qué mejor ejemplo que el Señor Jesucristo, donde estuvo orando, estuvo sudando sangre. Señor, si es tu voluntad, quita esta copa de mí. Pero Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Es fácil ofrecer el sacrificio de otras carnes, pero la obediencia, dijo John Trapp, ahí ofrecemos nuestra voluntad ante Dios. Versículo 23, 1 Samuel 15 dice, porque como pecado de adivinación, o sea, brujería o hechicería, es la rebelión. ¿Qué? Cuando haces lo que se te da tu regalada gana, porque te rebelas, es un pecado de adivinación. Es como brujería, es como hechicería. Y dice, y como ídolos e idolatría es la obstinación. O sea que el orgullo es como la idolatría. ¿Por qué? Porque el ídolo eres tú. Es decir, quitas al Dios del trono que le pertenece y te pones tú en ese lugar. Porque tu voluntad, tu opinión, tus sentimientos, tus emociones y tu creencia es más importante que la divina majestad de Dios. Entonces lo sacamos del trono y ponemos a nuestro orgullo en ese lugar. Por eso es como idolatría. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Descalificado. Sale el referee, le saca la tarjeta roja y le dice, fuera. Ya estuvo. Terminaste. La desobediencia deliberada, o como le llamo yo, la desobediencia descarada, es decir, mi voluntad es más importante que la voluntad de Dios. Saúl rechaza la palabra de Dios, por tanto rechaza a Dios y Dios no lo va a forzar. Entonces él queda descalificado. Dios es paciente con nosotros, Dios nos ama, Dios tiene mucha paciencia, pero Él no te va a forzar a amarlo y no te va a forzar a servirle. Si no quieres servirle a Dios, nos da mucha tristeza, pero no puedo forzarte a servir a Dios. Y así han sido algunas de mis despedidas con hermanos a través de los años. Es bien triste. 1 Samuel 15, 24, 25, vemos falta de arrepentimiento por parte de Saúl. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Hasta aquí va bien.
Pero luego dice, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Un clavo no saca otro clavo. Totalmente no entiende de que ha pecado en contra de Dios. Él dice, escucha al pueblo. Esa fue mi única falta. 25 dice, pero vuelve conmigo para que adore a Jehová. Samuel explica otra vez en esta parte final. Dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Ya no hay nada que decir, lo hecho está. Si algo se tenía que decir, ya te lo dije en 1 Samuel 15:23, donde te he hablado acerca de la rebelión, de la hechicería y de la idolatría de ser rebelde. Dice, no volveré contigo, posiblemente pensando que ahí hay animales que debieron de haber sido destruidos y ahora están siendo sacrificados a Dios. Versículo 27 dice, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Saúl agarra a Samuel, no te vayas, no me dejes, no me abandones. Y le rasga su manto. Esa era la parte dramática del sermón. Como un niño, Saúl se aferra, pero como siervos de Dios no tenemos que aferrarnos de ninguna cosa. De ningún puesto, de ninguna posesión, de ningún ministerio, de ningún instrumento. Solamente podemos y debemos aferrarnos de Dios. Es lo único. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, le dice, mejor que tú. Eso me hubiera lastimado el orgullo. Ok, que le diste un reino a alguien más, ok, pero que mejor que yo. Wow, le dice, mejor que tú. ¿Se refiere a quién? Al rey David. Dice 29, dice además, el que es la gloria de Israel, o sea, Dios, no tú. ¿Ya vieron? Saúl, tú no eres la gloria de Israel. Dios es la gloria de Israel. Él no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. La voluntad de Dios prevalecerá. Estés tú o yo o esté quien esté. Ninguno de nosotros somos necesarios para la obra de Dios. Ni tú ni yo somos indispensables. Pero es un privilegio para nosotros ser parte de lo que Dios quiere hacer. Samuel puso a Saúl en su lugar. Saúl le echaba mucha crema a sus tacos, ¿verdad? Y se creía muy. Pero Samuel le recuerda que Dios está en el trono y no Saúl. Versículo 30 dice, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Tercera vez en este pasaje. Yo sé que pequé, pero ven conmigo a la cena especial porque necesito verme bien enfrente de todo el pueblo. Qué triste, ¿verdad? Se preocupa más por la apariencia que por el perdón de Dios. Y eso es bien triste. Versículo 31 dice, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Vemos que Saúl adora a Jehová. No sabemos qué tan genuina era esta adoración. Pero Samuel reconoció que no era un momento para remover a Saúl. No era momento para una rebelión. Esto causaría caos político en toda la nación de Israel. Y David estaba en preparación todavía. No estaba listo para ascender hacia el trono. Todo esto tenía que suceder en el tiempo del Señor. Primera de Samuel 15, 32 y 33, para terminar, dice, después dijo Samuel, tráeme a Agag, rey de Amalec. La misión no estaba cumplida, Saúl no había terminado la chamba, así que Samuel tiene que terminar con broche, tiene que cerrar la misión. Versículo 32 dice, Agag vino a él alegremente, dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de mi muerte. Me salvé, me escapé. Si el rey Saúl no me hizo nada, mucho menos un profeta de Dios. Ay, de la que me salvé, ¿verdad? Dice, me pasé de panzazo, me salvé por un pelo de rana calva. Ya la hice, ya llegué.
el profeta va a ser bien amable. Mira al viejito, ¿cómo me va? No me va a hacer nada el viejito. Versículo 33 dice, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Tú no eres inocente, rey Agag. Y le dice, entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. No se lo esperaban, ¿verdad? El sacerdote Samuel agarró el machete y lo destrozó. Samuel no hizo esto para humillar a Saúl, sino para cumplir lo que Dios le había ordenado. Y la obediencia puede ser difícil. No es nada que debemos de seguir nosotros el ejemplo de Samuel, ¿verdad? Pero aquí en este instante él tuvo que obedecer a Dios y tuvo que hacer lo que Saúl no pudo hacer. Esta sección le llamo Una lágrima y un recuerdo, como la canción del grupo Miramar. Una lágrima y un recuerdo. Porque el versículo 34 dice, se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a la casa de Gabá de Saúl y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Qué triste, ¿verdad? Después de las batallas, después del tiempo juntos, después de que era un amigo de Saúl, Samuel, lloró por él y se despidieron y nunca más se vio. Dice el versículo 35, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. ¿Sabías que hay solamente 10 millas de distancia entre Gabá y Ramá? Y Saúl nunca fue a buscar a Samuel. Ya no era el lugar de Samuel buscar a Saúl, pero Saúl tuvo la oportunidad de ir a buscar a Samuel y decirle, viejo, perdóname, la regué. No para recibir el reino otra vez, eso ya se había ido, pero para restaurar su relación con Samuel y restaurar la relación con Dios, pero nunca lo hizo. Y eso es bien triste, porque el versículo 35 dice en la segunda parte, y Samuel lloraba por Saúl. Samuel estaba triste, tenía un corazón humano, compasivo, de amor. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Tus líderes espirituales tienen sentimientos, tienen emociones. Ora por tus pastores. Tú no sabes que oran por ti y que lloran por ti. Así que piensa en ellos y ora por ellos. En aplicación, 3 tipos de desobediencia. La obediencia diferida, la atrasada, es desobediencia completa. La obediencia deficiente es la obediencia atrasada, es una desobediencia completa. Y 3, la desobediencia deliberada es una desobediencia descarada. Una vez más, diferida es atrasada, deficiente, incompleta y deliberada es la descarada, ¿verdad? La desobediencia es como el pecado de brujería, como ídolos, idolatría, la obstinación. ¿Y cómo puedo ser más obediente al Señor, a mis jefes, a mis supervisores, a mis maestros y a mis autoridades? Ese es el reto con el que nos vamos a casa. ¿Cómo puedo ser más obediente y menos orgulloso? Vamos a orar.